La galaxia dice que respira tranquila, pero es mentira, y todos lo saben. Tras el desastre hiperespacial, la República se aferra a la ilusión como un salvavidas viejo, y Lina So empuja su gran obra propagandística, la Feria de la República en Valo, un circo brillante de unidad, progreso y sonrisas falsas. Todo luce hermoso desde lejos, pero mientras los discursos suenan, planetas enteros están cayendo en silencio, devorados por los Drengir, criaturas vegetales carnívoras que no razonan, no negocian y solo entienden una cosa: hambre. La maestra Jedi, Avar Kriss, combate la plaga donde puede, pero incluso para ella el frente es demasiado amplio. Y en las sombras, los Nihil se mueven con paciencia enferma. Marchion Ro, el ojo, no ataca de frente. Él cava por debajo, esperando el momento exacto para clavar el cuchillo. Mucho antes de que la sangre vuelva a correr en público, Elzar Meng ya escuchan los gritos. En Ashla, Luna de Typhon intenta meditar, pero la fuerza no lo deja en paz. Desde la inauguración del faro Starlight, desde aquella celebración donde todo debía ser esperanza, Elzar carga con una visión que lo quebró por dentro. Recuerda el calor del colgante, los discursos de Lina So, la serenidad de Avar, y luego el golpe brutal del futuro estampándosele en la mente. Jedi muriendo en masa, absorbidos por algo imposible. Stellan, Avar, rostros conocidos desapareciendo como si nunca hubieran existido. Y los gritos, esos malditos gritos. Aquel día terminó sangrando por la nariz, a punto de desmayarse, con la cabeza hecha trizas. Desde entonces, nada volvió a encajar. Después vinieron los errores. Demasiado Catadan rosado, un baile que no debía pedir, una cercanía que cruzó líneas. Avar se enfrió, marcó distancia, y Elzar se quedó solo con su culpa. Sabía que debía hablar, con ella o con Stellan Gios, pero no lo hizo. Pedir ayuda no era lo suyo, así que se enterró en los archivos Jedi, devorando locrones prohibidos, textos arcaicos, incluso el jodido código de Gagarin, un libro que llevaba milenios volviendo locos a los eruditos. Nada funcionó, las visiones siguieron. Veía muertos en superficies reflectantes, padawans con rostros de condenados. El código lo llevó a Ashla, a la isla de la reclusión, buscando silencio. En lugar de eso, el consejo lo ascendió maestro Jedi, y como si fuera poco, lo nombró futuro mariscal del puesto avanzado de Valo. Elzar no se sentía listo para nada. Caminó al mar, se quitó la ropa y se sumergió, rogándole a la fuerza una respuesta. Nada. Hasta que todo estalló. Corrió entre niebla y pánico. Vio Jedi huyendo, pesadillas pisándole los talones, una Tolothiana mutilada y gritando de rabia, huesos rotos, piel desgarrada. Y entonces, como una orden clavada en el alma, un nombre y un lugar surgieron con claridad aterradora: Valo. Lejos de allí, en los páramos helados de Risten, el caos no es espiritual, es físico y brutal. Asteroides chocan y convierten el espacio en una trampa mortal. Por ese infierno navega la araña borrascosa, pilotada por Udidis, Talortai, Pirata Nihil y usuario de la fuerza sin ningún interés en la moral Jedi. Para Dis, la fuerza es una herramienta, no usarla sería de imbéciles. Exadicto, ahora sobrio por orden directa de Marchion Ro, siente la fuerza más clara que nunca y le debe su vida al ojo. Marchion Ro observaba en silencio, frío, calculador, con la máscara siempre cerca. Cuando Dis pregunta cómo llamarlo, la respuesta es simple y perturbadora: Marchion. Viajan hacia Risten, un mundo de eje bloqueado, mitad horno, mitad congelador. Aterrizan en la franja habitable, aparentemente vacía. Ro sonríe, siempre hay algo. Mientras tanto, en los astilleros de Cyclor, el Padawan Bel Sectifar contempla el innovador, la nave más avanzada jamás construida, futura joya de la feria. Debería estar emocionado, pero no lo está. A su lado está Asqua, su Charhound, y la maestra Indira Stokes, ahora su guía tras la muerte de su maestro, Loden Gregstorm. Bel sigue cargando el vacío que dejó su antiguo maestro, desaparecido salvando civiles de los Nihil. Indira intenta enseñarle que los Jedi pueden amar y sufrir sin dejarse consumir. Fácil decirlo, jodido de hacerlo. Un mensaje de Stellan Gios llega por el comunicador. Todo parece normal, pero la fuerza se enfría. Algo va mal. Indira lo siente, Bel también. No saben qué es, solo que se acerca. En Safrifa, la cazadora, Tai Yorick, intenta reparar su nave cuando unos granjeros desesperados la interrumpen. Un monstruo está matando a sus hijos. Pagan una miseria, pero esas palabras pesan más que los créditos. Tai acepta, aunque sabe que el universo rara vez deja elegir sin cobrar después. En Risten, Marchion Ro se reúne con Kufa, una anciana marcada por símbolos Nihil, y para sorpresa de Dis, prima del ojo. Ella habla de la senda, del santuario y del nivelador,
un artefacto ancestral capaz de anular la fuerza misma. Paz anuladora, lo llama. Ro escucha sin emoción, como quien regresa a casa sin nostalgia. Diz entiende que ya no están hablando de simples saqueos. Esto es algo que puede reescribir las reglas de la galaxia. Viajan en Slarga, por las llanuras heladas de Golamaran, hasta una grieta casi invisible. Kufa entra sin dudar. Ro la sigue. Diz, con las bolahojas listas, decide no dejar solo al ojo. En las profundidades, el frío muerde y el silencio es peor. El ataque de una cabónica convierte la exploración en una masacre. Tentáculos, hielo y sangre negra lo llenan todo. Ro demuestra que no es solo cerebro, pelea con furia precisa. Diz casi muere aplastado, pero sobreviven. El santuario existe. Entonces algo empieza a ir mal. Diz se siente mareado, pesado, como si la realidad se deshilachara. El nivelador está actuando. Escucha voces del pasado, la de su padre muerto, recordándole que no es digno. Kufa dice que está siendo purificado. El precio del equilibrio. En la cámara final, antiguos droides guardianes despiertan y atacan. La batalla es brutal. Diz lucha como puede, arrancando piezas con las manos, pero un golpe por la espalda lo atraviesa. Cae, sabiendo que no sanará. Martian Ro observa sin piedad. Diz no pudo percibir la fuerza frente al nivelador. Eso confirma la verdad. Cuando todo termina, Ro mata a Kufa sin dudar y activa su comunicador. Ha encontrado lo que buscaba. Diz solo fue una prueba. Su trabajo terminó allí, aplastado bajo la bota del ojo. En Coruscant, mientras tanto, el amanecer ilumina mármol y política. Stellan Gios protagoniza un duelo elegante para Lolo Red, demostrando que los Jedi sienten, pero controlan. Lina So preside reuniones llenas de sonrisas tensas. Se habla de la feria, del innovador, de seguridad. Se mencionan los Drengir y alianzas incómodas con los Hutt. Todo se maquilla como esperanza, aunque la pobredumbre ya está extendiéndose bajo la superficie. El Sarmen es confirmado como pieza clave en Valo. Y entonces la guerra deja de ser abstracta. Bel Sectifar es atacado en su vector. Un arpón Nihil atraviesa la nave y lo clava al asiento. Indira intenta salvarlo mientras los Nihil los arrastran hacia un crucero trampa. Bel siente el dolor, el miedo y la fuerza rugiendo dentro de él. Entiende que no puede salvarlos a todos. Sigue el arpón hasta el núcleo del crucero. Una bomba. Un Jedi no mata, pero protege. Bel dispara. El crucero estalla. Mundos se salvan. Vidas se pierden. El peso cae sobre él para siempre. Mientras su nave gira sin control, Asqua ladra desesperado. Bel sonríe entre sangre y silencio, cerrando los ojos. La galaxia aún sonríe en las capitales, pero en la frontera, algo antiguo, hambriento y despierto, ya ha empezado a moverse. El caos estalló al amanecer de Coruscant. Lina So se mantuvo firme mientras los informes del ataque a Cyclor inundaban la sala de mando. Pantallas mostrando astilleros en llamas, civiles corriendo, obreros peleando con herramientas contra piratas armados hasta los dientes. No había rastros de Bel Sectifar ni de Indira Stokes. Stellan Gios pidió refuerzos en rodeos y el maestro sin nube respondió enviando a Porter Ingul, la legendaria daga de Bardocta. La política no tardó en pudrirlo todo. El senador Tia Thun acusó a la canciller de depender demasiado de los Jedi y de despilfarrar recursos en la Feria de la República. So le respondió con hielo en la voz y convicción en los ojos. El debate murió cuando llegó el mensaje de Engel. Las comunicaciones se habían restablecido. La nube nave había sido destruida. Bel estaba vivo, pero colgando de un hilo. Bel flotaba entre recuerdos y fuego. No quería morir. Escuchaba las viejas enseñanzas sobre disolverse en la fuerza, volverse luz. No. Pensó en Loden, en Indira, en Asqua. Se negó a soltarse. Oyó voces, sintió movimiento. El vector se desplazaba. Estaba vivo. Engel cortó el arpón. Indira apareció entre humo y metal retorcido. Manos lo levantaron. Una camilla, Asqua pegada a su lado. Bel respiró. No estaba listo para irse. Todavía no. Grisal, en cambio, era todo lo que no debía ser un hogar. Lourna Dee lo supo al pisar esa prisión abandonada, encajada en un planetoide boscoso y olvidado. Olor a óxido, moho y culpa. Celdas convertidas en viviendas, patios en campamentos miserables. Feo, invisible y perfecto. Tras el gran desastre, los Nihil habían atraído demasiada atención. Ro había dicho que los Jedi estaban dormidos, pero la realidad fue otra. Reaccionaron y la galaxia volvió a creer en ellos. Así que Ro ordenó bajar el perfil. Golpes pequeños, dinero constante, nada de llamar la atención. El gran salón era espectacular, pero indefendible. Grisal era un basural y una fortaleza. La tensión explotó cuando Pan Eyta llegó y vio a Citar, el ingeniero Talpini, enfundado en una armadura gigantesca. Insultos, burlas, un golpe seco y el crujido de hueso. Lourna Dee los frenó antes de que se mataran. Entonces salió el verdadero problema, Cyclor,
Un ataque no autorizado, una nube perdida, Jedi alertados, el Senado furioso. Pan defendió su decisión, escupiendo desprecio hacia Ro y sus órdenes. Dijo lo impensable, que Ro no mandaba nada, y justo entonces Marshal Ro apareció. No gritó, no corrió. Se quitó la máscara y dejó que el silencio hiciera el trabajo. Humilló a Pan con calma, y cuando el Doubting intentó negociar, Ro respondió con una descarga brutal desde el casco electrificado. Pan cayó convulsionando. Ro enumeró los errores con frialdad. 60.000 Nihil muertos, ningún botín, la República en alerta máxima. Dijo algo peor, Kazap habría obedecido. Y se fue, dejando a Pan agonizando. Pan sobrevivió, aplastó el casco, se liberó, y la verdad salió a flote. Kazap había sido sacrificado. Pan tenía pruebas. Un holograma de UV-10, hablando de los caminos, y de una anciana capaz de ver rutas imposibles. El corazón del poder de Ro. Pan lanzó la idea prohibida, dividir el control. Lorna escuchó y dudó. En Valo, Elzar Mem observó a, palabra en texto porque no sé pronunciarla, enjaulado en el zoo de Ciudad Lonisa, un depredador perfecto reducido a espectáculo. La Feria de la República estaba por abrir, y Lina Soh descendía con toda su pompa. Stellan Gios, recién ascendido al consejo, estaba allí, impecable. Bromearon, hablaron de elecciones pasadas, de la espada de rana, pero algo faltaba. Avar Kriss no llegaría. Elzar ayudó a montar pabellones, mirando el cielo, sintiéndose atrapado, como el animal en la jaula. Stellan lo notó. Algo se movía dentro de su amigo, y no le gustaba. La lluvia caía pesada cuando Marshal Ro regresó a su nave. Pan-Eyta ya no era solo un problema, era una amenaza. Ro sabía que no podía vencerlo en combate. Por eso usó teatro, poder narrativo, control de la historia. Kisma Urarsond apareció, ansioso por el gran nivelador, la criatura congelada que había matado a un Talortai solo por existir cerca. Pan llegó con Citar y Lorna. Lanzó la máscara rota al suelo y exigió respuestas. El campamento entero miraba. Ro no reaccionó. Respiró. Habló tranquilo. Pan reveló el secreto. Los caminos venían de Mari Santeca. Y Ro lo confirmó. Pero Ro no peleó. Contó una historia. Les habló de la República creciendo. De la feria humillándolos. De un símbolo que debía caer. Y gritó lo inevitable. Muerte a la canciller. El campamento estalló. Pan se unió al cántico. Había perdido. Valo brillaba como propaganda viva. Millones celebrando unidad y esperanza, justo lo que los Nihil necesitaban destruir. Elzar caminaba entre la multitud, saturado por la fuerza, incómodo, inquieto. Stellan lo vio. Algo estaba raro, no oscuro, movido. Elzar ayudó a Orbalin con reliquias Jedi, símbolos de paz, mientras a años luz de allí, Ro observaba el bloque de hielo. El gran nivelador deformaba la fuerza, drenaba a los Jedi. Era veneno puro. En Valo, Lina Soh saludaba sonriendo. El cielo se llenaba de drones y acrobacias. Elzar se detuvo. La fuerza guardó silencio. Stellan lo miró. Elzar solo pudo decir una cosa. Algo viene. Y no se equivocaba, porque los caminos imposibles, guiados por Mari Santeca, las naves Nihil se movían. Ro miró el vacío y dio la orden final. Que empiece la tormenta. En otra parte, Bel Sectifar estaba oficialmente recuperado, según los droides médicos. Según su cuerpo y su cabeza, ni cagando. Despertó otra vez en el tanque de Bacta, tocándose la cicatriz nueva del abdomen, una piel sintética que cerraba la herida, pero no engañaba a nadie. Se sentía ajena, falsa, como si le hubieran puesto un parche encima de algo roto por dentro. Y su mente estaba peor. Desde el Frona todo era ruido, recuerdos atravesados, ansiedad constante, miradas de pena. Indira no se le despegaba. Los droides lo escaneaban cada 5 minutos, y Porter Ingold, el viejo Aikai Crocky, gruñón, se había quedado rondando como guardián silencioso. Bel odiaba admitirlo, pero todos le recordaban a Loden Gregstone, y Loden era justo el nombre que no quería oír ni pensar. Por eso aceptó escoltar al innovador rumbo a Valo en su vector. No era valentía ni deber, era huida, quería silencio. Bueno, silencio y ascua. Latcherhound era lo único que lo mantenía cuerdo. No juzgaba, no hablaba de la fuerza ni del deber Jedi, solo pedía caricias y compañía. Terapia barata y efectiva. Hasta que la maldita perra decidió salir disparada detrás de Stellan Gios en pleno pabellón de Starlight. Bel corrió tras ella entre diplomáticos, túnicas y tentáculos alienígenas, confirmando ante todos que la elegancia Jedi era puro marketing. En medio del caos, recordó lo raro que había sido reencontrarse con Nip, Borri y los demás. Temía que notaran la verdad. Estaba evitando la fuerza. Cada intento le dolía, no el cuerpo, sino el alma, como si la propia fuerza le recordara todo lo que había perdido. Vio a Stellan hablando con Indira. El nombre de Elzar Meng salió a flote. Nadie lo había visto. Bel habló sin pensar y Stellan lo silenció de inmediato. No con enojo, sino con preocupación real. No era una perturbación clara, era malestar y venía de Elzar.
Esa recepción ya le estaba cansando. En la avenida principal de la feria, Stellan observaba a la multitud como quien busca una aguja en un planeta entero. Le entregó su sable a Bell, así, sin aviso. Un Padawan sosteniendo el sable de un miembro del Consejo Jedi. Cero presión. Stellan explicó que él y Elzar habían sido casi hermanos desde Padawans, que la fuerza a veces guiaba con detalles absurdos. Le dio la funda a Asqua para que olfateara, y la perra salió disparada como un misil. La persecución los llevó fuera de la feria, hasta Ciudad Lonisa, un edificio oscuro, luces apagadas, sospecha a nivel galaxia lejana. Subieron al techo, y ahí estaba Elzar, ocultándose con la fuerza, observando un bar. Dentro, un suyastano hablaba con un guardaespaldas enorme. Tia Tun, un senador y un dolor de cabeza profesional. Elzar estaba convencido de que tramaban algo. Sacó un micrófono espía porque, según él, no siempre se podía depender de la fuerza. Y lo que escucharon les heló la sangre. Alguien preguntó si eso era una espada láser. Dentro estaba Tai Yorick, incómoda hasta el alma. Había aceptado un trabajo de guardaespaldas para pagar reparaciones, no para meterse en un circo político con un senador. Negó ser Jedi cuando lo señalaron, una mentira técnicamente correcta. Mantessa Checkett mostró una caja azul con un dispositivo lleno de cables. No parecía gran cosa hasta que lo activaron. Zumbó, humeó y reveló su núcleo, recainio, material ilegal. Un prototipo llamado anulador, capaz de neutralizar armas de energía, incluidos los sables. Tai supo, en ese segundo, que todo se iba a ir al carajo, y se fue. El guardaespaldas disparó sin aviso. El bar estalló en gritos y vidrio. Tai sacó el sable. La hoja verde llenó el lugar, y la discusión política murió ahí mismo. El tipo no retrocedió. Activó el dispositivo. El aire vibró, y el sable de Tai parpadeó, y se apagó. Tai lo intentó de nuevo. Nada. Oh mierda, entendió. El techo. Los Jedi sintieron la fuerza amortiguarse, como si alguien hubiera puesto algodón entre ellos y la galaxia. Saltaron dentro. Ventanas rotas, caída violenta. Los sables se apagaron al instante. 3 Jedi sin sables. El guardaespaldas sonrió y sacó su rifle pesado. El bar se convirtió en zona de guerra. Sin hojas de luz, Stellan apenas desvió un disparo con la fuerza. Bell levantó una mesa con escudo y Elsa rodó por el piso para no morir. El lugar se desintegraba a tiros. Bell intentó usar la fuerza y se paralizó. Ese vacío le recordó demasiado a Loden. Elzar fue el primero en entenderlo. No podían pelear como Jedi. Tenían que pelear como personas. Distracción, botellas volando, caos puro. Bell se lanzó al dispositivo. Fue estampado contra la pared y algo se rompió dentro. No un hueso, su bloqueo. Aceptó el dolor, la pérdida, a Loden. La fuerza volvió, débil, pero suficiente. El anulador salió volando. Tai lo aplastó contra el suelo. Los sables se encendieron al mismo tiempo. El guardaespaldas duró solo segundos. El mensaje ya estaba claro. Alguien estaba desarrollando tecnología para neutralizar a los Jedi. Y muy lejos de ahí, Martian Raw sonrió. Valo dejó de ser una feria en cuestión de segundos. Bell estaba en una plataforma del innovador cuando las comunicaciones se murieron de golpe. Abrió apenas su conexión con la fuerza y casi se fue de espaldas. El terror era tan denso que parecía un muro. Miró al cielo. Asqua empezó a ladrar. ¡Wow! Naves, muchas, rápidas, violentas, llenas del mismo odio que había sentido en Cyclor. Nile. Bell gritó para evacuar, saltó a la barandilla y corrió con la fuerza empujándolo mientras las naves descendían rugiendo. La multitud entró en pánico. Un disparo mató a un rodiano frente a él y la muerte golpeó la fuerza como un martillo. Una nave pasó rozando, abrió un agujero bajo Asqua y el mundo se partió. Bell y la perra cayeron. En el cielo, Paneita observaba desde su nave, sonriendo como buitre. No había venido a robar, había venido a destruir. Raw ordenó dispersarse. Pan desobedeció, ejecutó a su navegante frente a todos y dejó claro quién mandaba. En tierra, el infierno era total. Stellan coordinaba evacuaciones entre fuego y gritos. Atrapó a 5 cuando una plataforma colapsó, pero no pudo salvar al resto. El golpe emocional fue brutal. Los Nile lanzaron nubélica, gas tóxico. Stellan empujó el gas con la fuerza, mientras guiaba a la canciller So y civiles perdidos. El mantra los mantenía de pie, por la luz y la vida. Armaduras aparecieron entre la niebla. No era qué, era quién. En otro punto, Tai Yorick escapaba de una celda cuando el ataque alcanzó la prisión. Con un Padawan llamado Ran, se abrió paso a tiros y empujones, liberó celdas y volvió al caos. En el innovador, Bell detuvo su caída a 1 metro de la cubierta usando la fuerza. El crucero se hundía. Asqua lo llevó hasta una puerta sellada. Detrás habían vidas atrapadas. Bell cortó el acceso y encontró a Sensa y a Dennis, aplastado bajo escombros. No podía levantar el metal. El agua entraba. Todo fallaba. Bell dudó, respiró, confió. El intento falló. Asqua ladró. Bell entendió algo simple y jodido. No evitaba la fuerza por falta de fe, sino porque dolía.
porque le recordaba a Loden. Se rindió por completo. Placas y vigas flotaron, formando un dique improvisado. El agua se detuvo. Todos salieron vivos. Bell se quedó sosteniendo la presión, solo. El lago rugía, el casco cedía, y otras presencias Jedi se encendieron como apoyo silencioso. El dique aguantó. Bell cayó de rodillas, vivo. Afuera, Stellan rescató a la canciller del borde del caminante y acabó con el Trandoshano que no se rendía nunca. Ordenó retirada. No estaban ganando, solo sobrevivían. En el cielo, Pan-8 fue obligado a retirarse por Ro. Valo ya estaba marcada. Tai avanzó entre ruinas con Mantessa y su hija, disparando sin heroísmo, solo por costumbre. Cuando todo terminó, el silencio fue peor. Humos, restos, nombres que no respondían. Los Knights se fueron, dejando miedo. Los Jedi se reunieron, exhaustos, entendiendo la verdad. No fue un ataque, fue una advertencia. El innovador no estaba fallando, estaba muriendo, lenta y ruidosamente, como una bestia gigante atravesada en el lago de Valo. Los pasillos ya no obedecían a la gravedad, el agua entraba por donde quería, y el metal gemía, como si supiera que no había salvación. Kip avanzaba con trompicones, sin saber si caminaba por el suelo o una pared, con la mano clavada en la de John, aferrándose a ella como si soltarla significara desaparecer. Detrás, Nuo, el Quarren herido, apenas se mantenía en pie, un ojo inutilizado, los tentáculos temblando, respirando miedo puro. Lesa los guiaba con un datapad destrozado, improvisando rutas, mientras el innovador se hundía. No había plan real, solo una idea desesperada. Llegar a un estacionamiento de lanzaderas varios niveles más abajo y rezar porque algo aún funcionara. Descendieron por un turboascensor, bajando a pulso por una escalera resbalosa, mientras el pánico mordía fuerte. Cuando el nivel del agua bloqueó el paso, John se lanzó sin dudar, buceando a ciegas para abrir compuertas manuales. Kip esperó sintiendo que el corazón se le salía del pecho hasta que el nivel bajó lo justo. Siguieron. El hangar apareció hecho mierda, retorcido, oscuro, pero allí estaba una pequeña lanzadera casi intacta, como una burla del destino. Subieron arrastrando a Nuo y descubrieron el siguiente problema. Sin energía, puertas bloqueadas, nadie sabía pilotar. Nadie, excepto el Quarren medio muerto, que confesó haber sido piloto. Los motores despertaron con un rugido torpe. El comunicador escupió un mensaje grabado del creador del innovador, hablando de investigaciones del hiperespacio y de los Nihil, palabras que sonaban epitafio. Y entonces el universo decidió rematar. Una viga gigantesca cayó sobre la lanzadera, atrapándolos, mientras el hangar se llenaba de agua a una velocidad obscena. Kip intentó moverla como un idiota desesperado, resbaló y estuvo a punto de caer al agua. Pero algo lo sostuvo en el aire. Bell Sectifar apareció como un maldito fantasma, empapado, concentrado, con el sable láser cortando la viga desde fuera, mientras el agua ya les llegaba al pecho. Nuo no esperó milagros, activó motores. John disparó láseres, y las puertas del hangar explotaron en una avalancha de agua y metal. La lanzadera salió disparada. Bell quedó atrás, o eso creyeron. Emergieron en Valo entre fuego, gas amarillo, casas Nihil y gritos. Aterrizaron de milagro. Kip estaba convencido de que Bell había muerto hasta que vio aparecer a Asqua, y detrás, al propio Bell, vivo, sonriendo cansado, como si la fuerza lo hubiera sacado del infierno de la mano. No hubo abrazos largos. Valo seguía ardiendo, y esto recién empezaba. Mientras la ciudad se convertía en una pesadilla, Tai Yorick volvió a tropezar con su pasado. Había golpeado a un Jedi para recuperar su sable, ese pedazo de su vida que juró abandonar y que siempre regresaba para joderle la existencia. El Jedi era el Sermen, herido pero firme, y en lugar de pelear, le devolvió el arma y le pidió ayuda. Tai vio en él algo que conocía demasiado bien: culpa, miedo, una grieta lista para tragárselo. Se negó y se fue, hasta que el caos le recordó que nadie huye para siempre. En el pabellón Starlight, Real Dairo se conectaba a un relé Jedi antiguo, forzando su cuerpo más allá de lo seguro para interceptar comunicaciones Nihil. Dolor, cables arrancándole la piel, pero logró escuchar órdenes enemigas y lanzó una llamada de auxilio al espacio antes de que todo se fuera al demonio. Un Nihil Lamproide atacó, y Orbalin, archivista Ugor, peleó con una lanza de Freak, perdió su sable y casi la vida, terminando por envolver al enemigo con su propio cuerpo en una escena grotesca y efectiva. La señal se cortó. Tal vez bastaría, tal vez no. Más adelante, Elzar se topó con un, palabra en pantalla, no sé pronunciarlo, de 3 cabezas, escapando del zoo, devorando gente entre la niebla. Intentó calmarlo con la fuerza, conectar, entenderlo, pero la bestia había sentido su violencia previa y lo atacó sin piedad. Elzar cayó, herido, al borde de la muerte, hasta que un sable violeta cortó el aire. Tai volvió, sin discursos, sin dudas, decapitó al monstruo y le salvó la vida. No por heroísmo, sino porque algunas cosas no se dejan pasar. El problema empeoró cuando 2 sándalos gigantes aparecieron en el cielo, depredadores listos para convertir Valo en un buffet. Tai sabía que sola no podía.
Elzar tampoco confiaba en su mente rota, así que hicieron lo impensable. Se tomaron de las manos y se vincularon en la fuerza. Fue íntimo. Recuerdos, errores, deseos, el pasado Jedi de Tai, la culpa de Elzar, todo mezclado sin permiso. Alcanzaron a las criaturas, sintieron su hambre y su miedo, y alinearon voluntades. Los sándalos descendieron, no como monstruos, sino como aliados. Cuando soltaron la conexión, ambos estaban exhaustos, conscientes de que algo había cambiado entre ellos. Grisal seguía siendo un infierno mojado, un basural cósmico donde la lluvia caía mezclada con humo, sangre y chatarra. El cielo se partió cuando la deriva de Stellan Gios salió del hiperespacio. Las naves Nile se desarmaron en segundos, saltando en ángulos imposibles, huyendo como ratas cuando el depredador entra al nido. En tierra, Elzar Mann soltó una sonrisa cansada por el comunicador, burlándose de que por fin llegara la ayuda, pero Stellan no estaba para chistes. Había soltado a Elzar demasiado cerca del abismo, dejándolo caer en la oscuridad para entender al enemigo, y ahora todo ardía. Cuando esto terminara, si terminaba, Jedha los esperaba. Los espejos de Kyber, y verdades que dolían más que cualquier herida. Las órdenes volaron rápidas: derribar lanzaderas, capturar Nile, apoyar a los Jedi atrapados abajo. El campamento enemigo era un cadáver que todavía se movía. Sobre él flotaba un crucero grotesco, armado hasta los dientes, como si los Nile fabricaran monstruos por costumbre. Mientras tanto, Lord Nadi ya había entendido la jugada. Grisal estaba perdida. Había dispersado su tempestad y solo pensaba en escapar viva. Citar podía estar muerto, Pan ya era historia, y Ro nunca daba la cara cuando más se lo necesitaba. Eso le helaba la sangre. Entonces apareció el pasado. Queen Amarant, mutilado y enloquecido, se lanzó encima con un alarido lleno de traición. Rodaron por el barro, el aguijón silbando. Amarant logró atravesar su armadura y Lorna gritó, pero no se quebró. Cuando un vector Jedi descendió disparando, usó al androide como escudo sin dudarlo. El disparo lo partió. Lorna se levantó cojeando, sangrando, viva. La lanzadera la esperaba, nada más importaba. En lo alto del crucero, Martian Ro despertó entre chispas y metal quemado. Seguía vivo, eso bastaba. El ataque de Loden Greatstorm no lo había matado, y verlo pelear abajo, sable en mano junto a su Padawan, encendió algo torcido en su pecho. La espada que creía suya brillaba en manos Jedi. La voz de su padre muerto le susurró que huyera. Ro sonrió. No. Era el momento de demostrar quién mandaba. Sacó reliquias antiguas, piezas prohibidas, armó el báculo y sintió la respuesta desde las profundidades del crucero. El nivelador despertó, hambre pura. Ro abrió la trampilla y dejó que esa cosa cayera al mundo. Abajo, los Jedi no tenían idea de lo que se venía. Mel Sectifar corrió bajo la lluvia cuando vio a Lord Nadi acercarse a su lanzadera. La reconoció en instante. No podía dejarla escapar. Corría riendo, casi eufórico, porque su maestro estaba vivo. Loden estaba ahí. Todo parecía encajar de nuevo, pero Loden tropezaba, jadeaba, la fuerza pesándole como plomo. Bell lo sostuvo, frente con frente, anclándolo, juntos, siempre juntos. Cuando la lanzadera despegó, ambos alzaron la mano y la fuerza respondió. La nave quedó suspendida, temblando, atrapada en el aire. Desde el crucero, Ro observaba. Activó la cámara del nivelador. La criatura avanzaba ignorándolo todo, saltando al vacío. Elzar, en su vector, sintió una sacudida antinatural en la fuerza. Vio muerte, vio futuros rotos y perdió el control. Su nave se estrelló contra el suelo. El mundo se quebró. El suelo desapareció bajo los pies de Bell. El cielo se llenó de colores imposibles. Cayó. La bruma lo envolvió, pero no era niebla. Era hambre, dientes, ojos, algo que devoraba la fuerza misma. Bell gritó hasta quedarse vacío. El agarre Jedi se rompió y la lanzadera de Lorna escapó. Ro no lo notó. Estaba llamando de vuelta a su monstruo. El campamento quedó en silencio. Los Nile huyeron. Stellan aterrizó y corrió hacia el vector estrellado. Tai Yorick ya había sacado a Elzar. No tenía pulso. Stellan lo golpeó, desesperado, hasta que Elzar volvió con una tos y una frase que heló la sangre. Ya viene. Indira llevó a Stellan entre restos humeantes. Allí estaba Bell, hecho un ovillo, temblando, asco gruñendo a su lado. Stellan avanzó y vio la figura. No era una roca, era alguien petrificado, congelado en un grito eterno. Creo que es Loden, susurró. Stellan tocó la mejilla de su amigo, se deshizo en polvo, y en ese instante entendió la verdad más jodida de todas. La galaxia había cambiado, y el miedo, por fin, había aprendido a morder a los Jedi. Y acabó. Y bueno, espero que les haya encantado este video, que les haya entretenido. Nos vemos en un siguiente.